Bueno, bendiciones. Estamos aquí una vez más. ¿Verdad? Esto es una gran oportunidad para mí de estar aquí con ustedes. Y bueno, saludamos en nombre del Padre y Espíritu Santo y de mi persona, yo soy Manuel Villalongo Pérez, de pastoreo el pastor Manuel Villalongo y Neira Pérez, ¿verdad? Y hoy nos toca a nosotros. Un poquito de nervios, porque eso lo perdemos cuando empecemos. Me dejan saber si la música está alta. Pero vamos a lo que vinimos. Luego, ¿verdad? El pastor o la pastora estarán ellos estarán tomando nota y saludándolo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Al final del mensaje. Vamos a buscar en Primera de Samuel 17, capítulo 45. Cuando lo tengan todo, me contestan con un amén. Me pueden, ¿verdad? Si están siguiendo, me pueden contestar un amén ahí para yo verlo y así empezar el texto de esta noche. Primera de Samuel 17, capítulo 45. Primera de Samuel 17, capítulo verso 45, discúlpeme. Me contesta con un amén. Amén, vi un amén ahí, ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El tema de esta noche es un tema que ya yo había tocado en la iglesia, pero para muchos de los que no han, ¿verdad? No han escuchado este tema, pues el tema es constancia. Y vamos a hablar de David. ¿Verdad? Él es un ejemplo que deberíamos de tomar en cuenta para ¿verdad? Cuando pasamos por diversos casos como los que pasó David, ¿verdad? Y el pueblo de Israel cuando tuvo que enfrentar al gigante. ¿Qué es constancia? Constancia es voluntad inquebrantable y continuidad en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizar, ¿verdad? Constancia es que trata de una actitud o de una predisposición del ánimo respecto a un propósito. No toma marcha atrás, confía, ¿verdad? De lo que él puede hacer, de lo que Dios, en este caso, lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Y de suma importancia es la firmeza y perseverancia en la resolución. Por eso hoy vamos a ver el caso de David, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por cuando tenemos que enfrentar a esos gigantes, ¿qué tenemos que hacer para poder destruir a esos gigantes? ¿Cómo vencer tu gigante u obstáculo? Como ya dije, ¿verdad? Valga la redundancia, el ejemplo de David nos ayudará mucho en esta noche. ¿Cómo puede la victoria de David ser un ejemplo para nosotros en este tiempo moderno? Sabemos, ¿verdad?, la historia de David con Goliat, que la voz del gigante retumbaba en todo el valle. Hoy yo he desafiado, Goliat decía, hoy yo he desafiado al campamento de David, de Israel, discúlpame, dame un hombre que pelee conmigo. Por 40 días, cada mañana y cada tarde, había estado Goliat saliendo de las filas y proclamando su desafío. ¿Cuánto hemos pasado, verdad? Hemos tenido que enfrentar a un gigante y está día a día y noche, ¿verdad? Ahí haciéndonos frente. Y a lo mejor puede ser que a lo mejor no lo hayamos todavía derrumbado, pero hoy Dios nos da la herramienta para
hacer como hizo David y derrotar a ese gigante. Dice que por 40 días y por 40 días, cada mañana y cada tarde él estuvo ahí. No es extraño que el ejército y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat era de aproximadamente 9'5", casi el doble de altura que cualquier otro hombre del ejército de Israel. No hay duda que era un espectáculo aterrador e impresionante. ¿Cómo actuar en una situación similar? ¿Verdad? ¿Cómo actuaríamos nosotros en una situación como la que pasó el pueblo de Israel? En algún momento de la vida nos tendremos que enfrentar a un gigante que nos va a desafiar. Puede ser el orgullo, puede ser el desánimo, puede ser en el trabajo con tu jefe, puede ser en algún sitio, en la misma iglesia, ¿verdad? Pero esto puede alzarse amenazante y parecer invencible. Pero David nos muestra en la Biblia la forma correcta de reaccionar frente al desafío. Y vamos a ir, ¿verdad? Espero que tengan la Biblia con ustedes. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 3. Y dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Discúlpeme, es el versículo 33. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Verdad? Muchas veces nosotros vamos a encontrarnos con personas como Saúl en este momento, que decía que no podría con ese gigante. Muchas veces nos encontraremos de frente a esas personas y muchas veces hablarán a nuestras espaldas diciendo que no, como diciendo: wow, yo no veo a este muchachito, ¿verdad? Me tomo a mí de ejemplo. Yo no veo a este muchachito logrando esto. Yo no veo a este muchachito pasando esa situación. Él es muy inocente. Se ve muy manso, se ve muy débil para atar cargo, para traer problemas, traer gigante de lo que esté pasando. Pero David, vuelvo y repito, valga la redundancia, nos enseña la forma correcta de cómo reaccionar frente a los desafíos. ¿Cuál fue la actitud que tuvo David? ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros en ese momento? 1 Samuel 17, verso 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. No podía comprender que alguien creyere enfrentarse al pueblo dirigido por Dios. También puede considerarte a ti mismo como un soldado en los escuadrones del Dios viviente. Estos gigantes no tienen ningún derecho ni poder contra nosotros. No importa qué tan grande sea, no importa, ¿verdad? Con lo que venga. Si nuestra actitud es una actitud correcta, ¿verdad? Una actitud de confianza en el Señor, sabemos que vamos a derrotar a ese gigante. Vamos a la Biblia, a 2 Corintios capítulo 10, versículo del 13 en adelante. Y dice:
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. David actuó con determinación y sobre todo con confianza. Eso es lo que debemos de hacer nosotros día a día, y más en estos últimos tiempos, que sabemos que ya la palabra de Dios se ha cumplido todo al pie de la letra, y debemos, ¿verdad?, día a día levantarnos de la cama sabiendo y confiando que no hay nada ni nadie que pueda quitarnos esa bendición, esa victoria de verdad, de nuestra salvación, de nuestro gozo, de nuestra familia, que nadie nos puede arrebatar nuestra familia, ¿verdad?, nuestra paz, nuestra armonía con nuestros hermanos. David tenía fe en el Dios viviente de Israel, que podía y quería ayudar a todos los que luchaban en su nombre. Su confianza es tan fuerte que se ofrece voluntariamente para luchar contra el filisteo. ¿Verdad? Que es algo, cuando la confianza en nuestro Dios es tan grande y sabemos que servimos a un Dios vivo, no importa que tan grande sea el obstáculo, el gigante, tenemos que hacer como hizo David, voluntariamente. Él dijo: yo voy a pelear contra ese filisteo. Él no era más que un joven pastor sin experiencia en batalla, mientras que Goliat era un guerrero curtido por la guerra desde su juventud. Pero esto no significó nada para David, ya sabiendo que David, ¿verdad?, ya sabiendo él que si estaba con Dios no tenía por qué temer. No escuchó las palabras de duda de aquellos que trataban de disuadirlo, ¿verdad? No debemos de escuchar a nuestros enemigos o a los que dicen supuestamente ser nuestros amigos muchas veces, que cuando necesitamos, ¿verdad?, de esa mano humana, en vez de ayudarnos, que dicen: dejo eso ahí, me rindo, búscate otra cosa que hacer. Pero si confiamos en ti, sabemos que Dios puso este gigante frente a nosotros, es porque debemos pasar por encima de ese gigante y derrotarlo para poder, ¿verdad?, ir hacia el propósito, ¿verdad?, hacia lo que Dios dijo que lograríamos. Más bien, debemos confiar en Dios, entendiendo cuál es la importancia de la firmeza y perseverancia en los momentos de grandes desafíos. Su confianza en Dios derribó todos los gigantes, los argumentos. Esto nos da una idea y un fundamento de ahí que tu forma de pensar debe de ser que no importa qué tan grande sea, en qué momento se coloque frente a ti, porque el enemigo, el gigante, no va a llegar, él no te va a dar voy a llegar tal día, voy a llegar mañana a tal hora. Él va a llegar cuando menos tú te lo esperes. Es por eso que debemos estar todos los días en esa conexión con el Padre, en esa conexión con Dios, en esa confianza de que vamos a poder lograr, que no importa lo que en este día pase, vamos a sobrepasarlo, vamos a sobrevivir, vamos a vivir sabiendo de que estamos en victoria. Así, cuando ese gigante se enfrenta a nosotros, sabemos que no pasará nada que no sepamos, porque si tenemos a Dios, sabemos que estamos en victoria. Veamos 1 Samuel, capítulo 17, verso 36. Cuando dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba,
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Quiere decir que no importa qué tan grande sea, cuando nosotros andamos con Dios, cualquier gigante lo vemos espiritualmente pequeño, porque andamos con el rey, andamos con el escuadrón de Israel, el Dios que nunca ha perdido una batalla. El gigante no era nada para él en comparación con lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros confiamos en él. Veamos Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo enfrentar los desafíos o el gigante? La siguiente vez que Goliat emitió su desafío, David tomó su cayado en una mano y su honda en la otra, y con plena fe en Dios fue al frente para enfrentar al filisteo. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, versículos 40. Y dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Cuando vio que David no era un soldado, sino un muchacho sin el equipo de guerra, Goliat lo maldijo por sus dioses. ¿Verdad? Muchas veces nos pasa lo mismo, que ellos nos ven que no tenemos como que una cobertura, como que somos pequeños, somos flaquitos, se dejan llevar por el físico. Pero en la vida espiritual y en la vida del ser humano, ¿verdad? En la vida terrenal, todo depende del Señor, de Dios, de nuestro Padre Celestial. No importa qué tan pequeño seas de estatura, si seas grande, fuerte, pequeño, flaquito. La voluntad de Dios se cumplirá en tu vida, sea como sea. La victoria la obtendrás si tu confianza está en Él. Cuando veamos 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 en adelante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cómo respondió David a este nuevo reto? ¿Cómo se supone que respondamos nosotros cuando nos enfrentamos a ese gigante? David no se inmutó y respondió a Goliat. Vamos al capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo del 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Voy a retomar el texto otra vez. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y vemos un punto y un coma, ¿verdad? En la gramática, esto significa una pausa. Vemos en este versículo que David está en plena confianza, ¿verdad? De que él va a vencer, que va a tener la victoria. Y yo me imagino en esa parte otra vez diciendo al filisteo: tú vienes contra mí con todo. Pero mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel,
que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David es un claro ejemplo de constancia y perseverancia, ya que fomenta con sus acciones, que no importando el escenario a la cual él se podría enfrentar, no debemos perder nuestra confianza. David expresó de manera explícita el verso 47, que dice, y citamos, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Vemos aquí a David con una confianza, podemos decir, extrema, sabiendo, sin él nunca tener esa experiencia de guerra con espada, que él, en el nombre del Dios viviente, podría derrotar a ese gigante y a todos los filisteos. ¿Qué hacer cuando el enemigo cree ganar ventaja de nuestras vidas, de nuestra, ¿verdad? En ese momento que estamos luchando con ese gigante? Veamos 1 Samuel 17, verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí estamos viendo que David en ningún momento tambaleó cuando vio que el gigante se paró. Él dijo, espérate, este es el momento. Tomó la piedra, la puso en la honda y fue al ataque. Eso también es lo que debemos hacer nosotros cuando vemos ese gigante. Tenemos que estar preparados en todo momento, prestos a todo movimiento del enemigo para poder derrotarlo. ¿Y cómo podemos estar prestos y atentos siempre cuando el enemigo va a atacar? Orando, leyendo su palabra, en busca de él día y noche, para poder saber y Dios dejarnos saber a nosotros en que tenemos que estar preparados, que en qué momento ese enemigo puede atacarnos. Porque David vio cuando ese enemigo, ¿verdad? Dios va a poner la vista en el ámbito espiritual. Vamos a poder ver cuándo el enemigo va a poder atacar a nosotros. Y también vamos a poder ver en qué momento vamos a atacar. No podemos ¿verdad? Adelantarnos. Tenemos que esperar en el momento perfecto, porque Dios hace todo perfecto. Dios nos dará las directrices en qué momento atacar, ¿verdad? Él no tiene que hablar ¿verdad? A través de una persona. Él nos pondrá en el corazón, en nuestra mente, es el momento. Ser constante lleva implícito el hecho de enfrentarse a una serie variable de dificultades, de gigantes, impidiendo que nos derriben, que nos quiten el anhelo de seguir adelante hasta conseguir lo que nos proponemos. Tenemos que estar siempre constantes, ¿verdad? Y en confianza que vamos a poder sobrepasar todo. David sabía que tenía que avanzar y ser el primero en lanzar el ataque. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Dios permite no solo conocer a tu enemigo, sino que además te provee los medios para vencerlos. David no ignoró a su enemigo. ¿Qué dice la Biblia que él hizo?
Vamos a 1 Samuel 17, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Los gigantes de este tiempo, a través de frecuentes ataques contra estos gigantes en tu vida, por medio de la fe y la constancia, también experimentaremos que puedes mantenerte firme. No hay ninguna razón para sentirse débil o querer que eres incapaz de resistir. Podemos verlo en la vida de Job, en la vida de José, ¿verdad? Cuando sus hermanos lo vendieron, en la vida de Job cuando lo perdió todo, en la vida de David, en la vida de Noé cuando, ¿verdad?, tuvo que enfrentarse a la burla porque no creyeron que llovería, que no creyeron en la palabra que Dios le había dado a ellos. Eso podía crear dudas, no solamente en él, sino en su familia. En la vida de Moisés, ¿verdad?, para poder sacar al pueblo de Israel. En la vida de cada uno de los personajes de la Biblia, ¿verdad?, que son muy importantes. Podemos ver, el Dios que aseguró la victoria de David, también lo hará contigo. Cuando recibimos una fe viva y poderosa en lo que es Dios capaz de hacer en nuestras propias vidas, entonces tenemos las mismas posibilidades que tuvo David en ese momento. Tenemos el mismo Dios. También podemos ser ejemplos vivos de lo que Él puede hacer en aquellos que confían en su poder. Nosotros somos un ejemplo vivo para esa gente que, ¿verdad?, que han pasado por el gigante y han dejado el evangelio, que han dejado su ministerio atrás. Somos ejemplo vivo para todas esas personas que alguna vez se rindieron y no quisieron seguir hacia adelante porque vieron o se sintieron débiles, que no podían, o que le dijeron que no podrían pasar ese gigante. Pero hoy Dios nos enseña a través de la Biblia y del ejemplo de David que si confiamos plenamente en Dios, siempre va a llegar el momento, ¿verdad?, de duda, porque el enemigo siempre va a tratar de poner esa duda en nosotros. Pero si confiamos en el Señor, sabemos que podremos estar en victoria, que esa victoria es nuestra, no importando lo grande que sea ese gigante. No escuches tus sentimientos. No tienes que ceder a las tentaciones. Mantén tu voluntad inquebrantable, con gran determinación, hasta lograr alcanzar el propósito de Dios en tu vida. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos para poder, ¿verdad?, tener ese gran triunfo. No puedes rendirte, tienes que luchar. No temas ni te rindas, porque si tienes a Dios, tienes la victoria asegurada. Bendiciones. Les paso con el pastor.